Eh, Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cápsula o a esta clase, ¿ya? Que nos va a servir de preparación para el test 3, ¿ya? Aquí el día de hoy yo les traigo dos ejercicios, ya un ejercicio de bombas, que es lo que va a entrar, y un ejercicio de arrastre, ya. La finalidad de esta clase grabada es que podamos resolver de una manera ultra didáctica, ya todo lo relacionado con los ejercicios, entendiendo los conceptos de una manera no tan técnica, sino que más de manera más coloquial, y que podamos obviamente resolver los ejercicios, que es lo más importante, ¿ya? Entonces para eso, ya yo les traje estos dos ejercicios que están acá, ¿ya? Y vamos a empezar ya de inmediato. Esto dice más o menos así, ¿ya? Tenemos este ejercicio, ya que se trata de el cálculo de las bombas, donde tenemos un circuito, ya. Tenemos el manómetro que está ubicado en la parte de atrás de la bomba, está en el punto A, el manómetro B, y tenemos un estanque. Tenemos obviamente un flujo de agua común, ¿ya? Y tenemos acá el mecanismo impulsor, que obviamente es la bomba, ¿ya? La bomba pasa por una válvula de compuerta y llega a un estanque donde se mide su presión y su altura arriba. Ya, la finalidad de este ejercicio y lo que se nos solicita es que podamos, en base a la tabla que nos da acá y el diagrama, calcular la potencia del eje que consume la bomba y la presión que indica el manómetro P que está acá arriba. Ya, dentro de las notas nos dice que el líquido bombeado es agua, BC una válvula de compuerta 100% abierta, los codos son estándar y las tuberías son de acero comercial de 0,1 metro de diámetro, que serían 4 pulgadas nominales, ¿ya? Y con eso nos dan toda la información del problema, ¿ya? Tenemos que entender, ya que la bomba es un mecanismo o es un dispositivo que brinda energía, ¿ya? Es decir, viene el agua, ya viene por aquí, pasa a la bomba y la bomba le entrega, ¿qué cosa? Le entrega energía, ya aumentando su presión. Y con esa energía nosotros podemos hacer cosas súper útiles como elevar la altura del fluido a lo que nosotros necesitemos, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, eso es lo que sucede. La bomba es un elevador, ¿ya? Este le da un empujón de energía al flujo, ¿ya? Y esa fuerza se puede cuantificar, ¿ya? En cuanto a la potencia. Y también, obviamente, acá están los parámetros, ¿ya? Aquí en esta tablita que está acá, está camuflada la curva de rendimiento del equipo, ¿ya? Porque nos dan el caudal, nos dan la altura de cabeza de agua y nos da también la eficiencia para cada uno de los puntos, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que encontrar en base a la tabla que se construye acá, ya que también vamos a ver más adelante que se construye un gráfico, eh, qué tan fuerte está empujando el agua y cuál es la presión, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, en estricto rigor, nosotros tenemos que calcular la potencia que, eh, que genera la bomba simplemente aplicando Bernoulli en la entrada y en la salida de la bomba, ¿ya? Si nosotros aplicamos Bernoulli, consideramos las velocidades de entrada y salida iguales, suponiendo todo eso, y despreciando las pérdidas, vamos a tener que simplemente lo que se logra es que la altura, eh, la vamos a poner un poquito más ancho, pero no se ve mucho, ahí sí. La, la altura en el punto A, ¿cierto? Va a adicionarse con la altura que le da la bomba y se va a convertir en la altura en el punto B. ¿Eso qué quiere decir? De que la bomba le está dando una cierta energía, ¿cierto? Y eso va a... eh, se puede traducir en un cambio de presión, ¿ya? Aquí en este caso nosotros podemos calcular ya de que la altura que le está brindando la bomba, ¿cierto? Está directamente relacionada con ¿qué? Con el cambio de presión, ¿cierto? Las presiones cuáles, las que están a la entrada y a la salida, teniendo en consideración qué cosa, el flujo de trabajo, ¿cierto? Aquí el enunciado es clarito, nos dice de que a la entrada tengo 20.000 pascales y que a la salida tengo 500.000 pascales, por lo tanto va a ser la presión de salida,
menos la presión de entrada dividido en qué cosa, en los parámetros operativos del líquido. Ya en este caso lo que estamos buscando es que para el agua vamos a tener una ¿cómo se llama? Ay, se me fue la onda. Vamos a tener un peso de agua ya de 9800. Ya aquí si vamos a las tablas nos da de que el peso, ¿cierto? Acá es de 9800 para el agua, ¿ya? Por lo tanto, si seguimos bajo esa premisa, ¿ya? ¿Cuál va a ser la presión de salida? Nos la da el enunciado. Vamos a tener 500.000 menos los 20.000 que nos da a la entrada. Y lo voy a dividir, ¿cierto? Por los 9800 que son los parámetros operativos del fluido. Y eso nos da una altura de cabeza de la bomba, ¿ya? De, si hago ese cálculo, esa cuenta, son 49 metros, ¿ya? 49 metros de altura de agua. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros, cuando tenga que este equipo, ya en condiciones iniciales, le dio al agua la fuerza equivalente para subir un edificio que tiene 49 metros. Esa es la cabeza, ¿ya? Aquí por lo general nosotros tenemos que, con estos 49 metros, que sería la altura de cabeza que voy a tener acá a la salida de la bomba, ¿cierto? Yo puedo ahora empezar a mirar y a construir los gráficos. Ya, este es la altura que nos está dando, pero lo que nos está pidiendo es la potencia del eje que consume la bomba. Tenemos la altura de cabeza, que es lo que está acá, pero tenemos la tabla, ya que la tabla nos va a entregar ya una gráfica, ya, y esa gráfica lo que nos va a entregar es la curva característica que tiene el equipo, ya. En ese caso, yo tengo acá una tablita, ya, donde en realidad un grafiquito, ya, en este gráfico traigo entonces todo lo que se muestra en la tabla que está aquí arriba. ¿Se dan cuenta? Puedo ver el caudal que está en el eje horizontal, puedo ver la altura de la columna de cabeza y puedo ver los puntos de rendimiento versus caudal o de altura versus caudal, ¿ya? La finalidad es que, como tenemos un parámetro clave, un parámetro intrínseco del equipo, que es la altura de cabeza dada simplemente, ya, esta está calculada simplemente por la variación de presión a la salida, entre la salida y la entrada de la bomba ponderado por el líquido, ¿cierto? Nosotros podemos ahora ir a buscar cuál va a ser el consumo, ¿ya? Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscamos los 49 metros de altura de cabeza, que están más o menos como por acá. Ya, aquí, yo voy a negrito. Aquí está el 49 aproximadamente. Luego, si tenemos la curva, ¿ya? La curva de altura versus caudal, vamos a llegar a que, si nosotros vamos, nos acercamos y chocamos con la curva característica, ¿cierto? Bajamos y vemos más o menos cuánto es el caudal, ¿ya? Entonces, técnicamente, desde la altura de cabeza, yo que voy a obtener en la tabla, voy a obtener el caudal. Y con ese caudal también podemos obtener, ya con esta altura de cabeza, al chocar acá y nos vamos viendo hacia arriba, cuánto es el rendimiento que tiene el equipo, ¿ya? Si yo ahora voy y me proyecto hacia arriba, ahora choco acá con la curva de rendimiento versus caudal, llego acá y tengo un rendimiento también, ¿ya? Aproximado de 71 puntos, ¿ya? En estricto rigor.
Entonces, para eso obtuvimos un caudal, ¿cierto? Que mi caudal es de 28 litros por segundo y una eficiencia de 71%. ¿Ya? Esa información es clave. ¿Por qué? Porque esta tabla se convierte en este gráfico y este gráfico nos entrega la correlación. Ya la correlación que hay entre la altura de cabeza, que sería la energía que es capaz de entregar el equipo, ponderada por su eficiencia, y con eso obtenemos los caudales y obtenemos tenemos los caudales y ahora tenemos que calcular la potencia al eje. ¿Ya? En estricto rigor, ¿cómo lo vamos a calcular? Tenemos que la potencia, ¿ya? Sigo con mi lapicito estrellado. ¿Ya? La potencia es ponderar todo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a obtener que la potencia al eje necesaria, ¿cierto? Va a ser que yo voy a multiplicar el fluido operativo por el caudal, por la altura y lo voy a dividir por la eficiencia. Ya, recuerden, lo de la definición de eficiencia, lo que tengo en función de lo que necesito, ya es la analogía para poder calcular esta fórmula. ¿Ya? La eficiencia es cuánto yo gasté y cuánto yo obtuve. Es una relación. Cuánto gasté y en relación a cuánto obtuve. Es la relación costo-beneficio de este sistema. Entonces, para calcular, en este caso ahora, la potencia al eje, es decir, lo que consumí, voy a tener la multiplicación de todos los datos que calculamos anteriormente. La cabeza de columna de agua, ¿cierto? El caudal, ya el parámetro del líquido, los 9800, y lo vamos a dividir por la eficiencia del sistema. Tenemos que tener una consideración importante, ya que es que ahora tenemos que estar todos en las mismas unidades. En el caso anterior, por ejemplo, tenemos que el caudal, ya la altura de cabeza está en metros, el caudal está en litros por segundo. Eso igual no está correcto, hay que hacer una conversión, ¿cierto? Que sería en este caso simplemente 0,028 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Para estar metros con metros, la altura de cabeza en metros también, ¿ya? Y para continuar con el ejercicio tenemos que plantear todo. Peso específico del agua, ¿cierto? Que está acá. Voy a cambiar de lapicito, porque este peso específico del agua sería 9800. Ya el peso específico se mide en newton sobre metro cúbico por el caudal, 0,028 metros cúbicos por segundo, por la altura de columna de agua, que son los 49 metros. Y todo eso va a estar dividido en la eficiencia del equipo, que es de 71 puntos. Este es la potencia al eje. Ya en este caso, si hacemos la cuenta, ya, y hacemos las unidades, ya vamos a tener que metro cúbico en el metro cúbico se van, ya newton metro partido en segundo, eso es watt, por lo tanto el resultado es de, como estamos aquí ya en internacional, 18.930 watts, o aproximadamente, ya para que 19 kilowatts. Ahora una analogía clave. ¿Cuánto es 19 kilowatts? ¿Cuánto es 19 kilowatts? La respuesta es que son aproximadamente, ya, la respuesta es que son aproximadamente como 13 servidores. Más o menos, sí, como 3 servidores. Y esos servidores lo que hacen es que trabajan al máximo para poder impulsar entonces el agüita desde abajo hasta arriba. ¿Ya? Eso es lo que se hace en este punto. ¿Ya? Ahora, estamos ok con el punto A. ¿Cuál es la potencia? ¿Cierto? 19 kilowatts. Y ahora lo que nos pide es que tenemos que calcular la presión P en pascales, que indica el manómetro ubicado en el tanque presurizado
de aire. ¿Ya? Aquí simplemente lo que tenemos que hacer es que para calcular la presión, ¿ya? La presión en el punto P, presión en el estanque, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es simplemente plantear el balance como con Bernoulli. ¿Ya? Aquí tenemos que hacer, entonces para poder definirlo, hacer un Bernoulli. ¿Ya? Y aquí, ¿qué es lo que voy a plantear? Voy a plantear lo siguiente, que es que para poder llegar desde el punto B, ya que recuerden, estamos acá, desde la salida de la bomba, ahora, desde la superficie B al punto C, ¿cierto? Que es el que está acá, ¿cierto? Yo voy a plantear, ¿qué cosa? Voy a plantear la altura B va a ser igual a la altura C más las pérdidas de carga del trayecto, ¿cierto? ¿Y esto en qué se traduce? Ya, ¿en qué se traduce? Se va a traducir en la presión en el punto B, ¿cierto? Haciendo el Bernoulli, la presión en el punto B sobre el peso específico, más la energía cinética, ¿cierto? Que está aquí. La energía cinética, más la energía potencial, todo en B. Y ahora lo que tenemos que hacer es hacerlo en el punto C, pero aquí ya tenemos que tener en consideración las pérdidas de carga. Entonces, en el punto C, más la energía cinética, ¿cierto? Más la energía potencial. Y ahora tengo que sumarle las pérdidas de carga. ¿Ya? Y las pérdidas de carga, ¿qué son? Hay que mirar el esquema. Tenemos la válvula de compuerta. Tenemos dos codos. Un estanque expansión. Ya tenemos el estanque de expansión. Y tenemos además la presión contraria. ¿Sí? Entonces, tenemos que sumarle, ¿qué cosa? La pérdida de carga de la válvula. Tenemos que sumarle los dos codos, ¿cierto? Tenemos que sumarle el estanque. Y tenemos que sumarle la presión. Y obviamente todo eso multiplicado por la energía que se está perdiendo en el traspaso. ¿Cierto? Y esta es la definición, ¿ya? De el Bernoulli que se hace para esta parte. Ahora, ¿cómo vamos a ir desglosando cada uno de estos componentes? Para poder hacer este Bernoulli que tenemos acá, lo que tenemos que hacer es primero simplificar la ecuación. ¿Ya? Primero, antes de meter los números, ¿cierto? Hay que ver qué cosas podemos simplificar para hacer la fórmula más corta, ¿ya? En estricto rigor podemos simplificar, por ejemplo, las velocidades de los tubos, ¿ya? Como el ejercicio dice de que el diámetro del tubo no cambia entre la salida de la bomba y el trayecto hacia el estanque, como lo mismo, como el tubo mide lo mismo, ¿cierto? El agua viaja a la misma velocidad en todas partes. Por lo tanto, este CB, ¿cierto? Este CB se puede convertir solamente en C, teniendo en cuenta que es solamente una velocidad. Y la velocidad en el estanque es que este CC, ¿cierto? El punto C está en la superficie libre, ¿ya? Entonces, la velocidad es prácticamente cero. Por lo tanto, este término se puede obviar, ¿ya? Si en realidad lo que necesitamos es despejar la presión, por lo tanto, la presión va a estar en función solamente de las pérdidas y de la variación de presión, nada más, ¿ya? Vamos a ir viendo cómo calculamos todo esto, ¿ya? En estricto rigor, lo que tenemos que hacer es que la presión final con la que llega el agua al estanque es igual a la gran presión que se le dio a la salida de la bomba,
¿ya? Restándole lo que le costó subir por el tubo hacia arriba, ¿ya? Que son las pérdidas. Entonces, para eso nosotros tenemos que calcular primero la velocidad del caudal del agua, ¿ya? ¿Cómo vamos a calcular eso? Obviamente con la fórmula del caudal, ¿cierto? Que el caudal va a ser igual, ¿ya? El caudal en B, que habíamos dicho que se convirtió en nuestro caudal normal, ¿cierto? Porque es una sola velocidad, ¿cierto? Va a ser el caudal, ¿cierto? Dividido en el área que tiene el tubo. Por lo tanto, va a ser 0,028, ¿cierto? Que son los metros que están pasando, dividido en el área, que sería pi por el diámetro, ¿cierto? Pi por el diámetro, 0,1 al cuadrado, dividido en 4, que es la fórmula del área, pero en función del diámetro. Y eso nos da aproximadamente un valor de 3,6 metros por segundo, ¿ya? Ahí tenemos el cálculo de la velocidad. Ahora, también rápidamente sabemos de los parámetros, ¿cierto? De acá arriba tenemos la variación de altura, ¿cierto? Que la variación de altura es simplemente 25, ya que sería ZC menos ZB, ¿cierto? Son 25, no hay mucho más. 25 metros. También de las tablas, ¿cierto? De las tablas ¿cómo se llama? De las tablas podemos también obtener ya las pérdidas de carga. Y las pérdidas de carga son para una válvula de compuerta, ¿cierto? Eso es de 0,15, ¿ya? 0,15, que es, podemos entender la pérdida por pasar como el peaje. Tenemos el codo estándar, ya el codo estándar que sería KC, que es de 0,3, pero como son dos codos por 2, tenemos 0,6. ¿Y qué más? La entrada al estanque de expansión, que eso es 1, ¿cierto? Y tenemos este FL partido en D, que es la fricción del tubo, ¿ya? Que esto es la fricción por el hecho de tener un tubo largo, ¿ya? Que sería este parámetro que está acá, ¿ya? ¿Y qué nos está diciendo esta fricción? Nos está diciendo cuánto se está resistiendo a el avance del líquido el tubo. Ya el tubo mide 65 centímetros de largo, ¿cierto? Y tiene un diámetro de 0,1 metro. Por lo tanto, nosotros podemos utilizar ahora para esto, vamos a ocupar una tabla de rugosidad para el acero, ¿ya? Y que el factor de fricción, ya que sería rugosidad para el acero, es de 0,018, ¿ya? Para el acero estándar, ¿ya? Aquí, pum. 0,018, 0,018. Al reemplazar entonces la rugosidad 0,018 por, ¿cierto? 0,018 por el largo, ¿cierto? Que sería 65 metros dividido en el diámetro, que es 0,1 metro, nos da una pérdida por fricción de 11,7. Y esta pérdida de 11,7 es netamente por efecto resistivo en los tubos. Ya, tenemos toda la receta. Entonces, sumemos todas las pérdidas de carga. Si sumamos las pérdidas, ¿cierto? Si sumamos todos los peajes, ¿ya? Las pérdidas de carga, vamos a tener entonces que 0,15 válvula más 0,6 CO2 más entrada de expansión, tal estanque, ¿cierto? 1 más 11,7 por el tubo. Eso nos da 13,45.
Y eso tenemos que multiplicarlo ahora por la energía de la velocidad, ¿cierto? Que es la energía que trae, esto es la pérdida de carga, por la energía que trae ahora desde el flujo, la energía que trae el flujo, que la calculamos un poquito más arriba, ¿ya? Aquí en este paso ya nosotros tenemos que hacer una conversión, ¿ya? Y aquí tenemos los 3,6 metros por segundo que calculamos antes al cuadrado y lo vamos a dividir por 2 por 9,81. Ya, 2 por 9,81. Y eso nos va a dar, ¿cierto? Nos va a dar una pérdida total, ya, PT, pérdidas totales, de 8,9 metros de cabeza. Esto quiere decir de que el agua de los tantos metros que tenía, perdió el equivalente a 8,9 metros de fuerza solamente por rozar con el tubo. Si se dan cuenta, es una pérdida que es sustancial, por lo tanto, no es, no puede ser despreciable en la realidad, ¿ya? Ahora, lo que nos está pidiendo es que tenemos que calcular entonces la presión en el punto C basado en todo lo que hemos calculado, ¿ya? Entonces ahora tenemos que hacer el despeje que vamos a decir, ya haciendo la simplificación en el Bernoulli, que la presión en C, ¿cierto? ¿Qué va a ser igual la presión en C? Va a ser igual a la presión en el punto B, ¿cierto? La presión en el punto B, ¿cierto? Y aquí podemos decir que la presión en C partido en el peso específico es igual a la presión en B en el peso específico menos la variación de alturas, ¿cierto? Menos las pérdidas totales. Con eso podemos calcular todo. Esta es ¿cómo se llama? La variación que tiene el flujo, ¿ya? Entonces, la presión en C, ¿cierto? Podemos también acá multiplicar este gamma de peso específico y dejarlo un poco más arriba, pero para efectos del cálculo da exactamente lo mismo. Entonces, vamos a tener que si yo ahora hago la presión en B más, ¿cierto? C cuadrado partido en 2G, 3,6 al cuadrado partido en 2G, menos delta Z, 25, ¿cierto? Menos 8,9. Obtengo la presión en el punto C. La presión en el punto B la tengo, por supuesto que sí, son los 500.000 pascales. Por lo tanto, al despejar y al resolver, tengo que la presión en el punto C es de 174.260 pascales. Esa es la presión final obtenida, ¿ya? Y esta es la presión que va a tener, ¿ya?, el manómetro en el estanque arriba, ¿ya? Recuerden siempre de que lo que hace es que tenés que no solo calcular los metros de agua, ¿ya?, sino que hay que calcularlo en pascales teniendo en cuenta esa conversión, ¿ya? En estricto rigor, lo que se hace siempre es tomar la condición inicial, aplicar la ecuación de Bernoulli para darle continuidad y ir aplicando las pérdidas de carga a medida que vamos pasando, ¿ya? En estricto rigor, esta ecuación que está aquí arriba, ¿ya?, esta es la ecuación, el resultado de esta ecuación está en metros, ¿ya? Está en metros de columna de agua, ¿ya? Esta es la ecuación sin tener en consideración el peso específico, ¿ya? Si ustedes lo hicieron de esta manera, también tendría que haberle dado de que el peso final era de 17,12 metros, que también es correcto, ¿ya? Y si lo hacen con esta otra expresión,
simplemente les da en pascales. ¿Ya? Aquí simplemente es comparar el punto B con el punto C. Ya, súper. Entonces, ese sería el ejercicio número 1. Ahora, otro ejercicio, ya que es el ejercicio que está ligado más al área aeroespacial, ya, es el ejercicio de arrastre, que está aquí al ladito. ¿Ya? Vamos a mover aquí un poquito, a ver cómo lo hago. Ahí está. Dice, una pequeña aeronave, ¿ya? Tiene una ala de 30 metros cuadrados, un coeficiente de sustentación de 0,45 en condiciones de despegue y una masa total de 2.800 kilos. Determine su velocidad de despegue a nivel de mar en condiciones atmosféricas estándar, la carga del ala y la potencia requerida para mantener una velocidad de crucero constante de 300 km por hora para un coeficiente de arrastre de crucero de 0,035. Ya. Aquí en este caso, este es un ejercicio típico de un ejercicio de mecánica de fluido, o sea, de un ejercicio típico de mecánica del vuelo para los aeroespaciales. ¿Ya? Y aquí lo que nos dice es que tenemos que rescatar información importante. Primero, dentro de los datos tenemos que, uno, el coeficiente, el área, ya que en este caso para la superficie alar, SW, ¿ya? Es de 30 metros cuadrados. 30 metros cuadrados es una aeronave pequeña, ¿ya? Los aviones comerciales tienen cientos de metros cuadrados, ya, de superficie alar. Tenemos un coeficiente de sustentación en condiciones de despegue, ya un coeficiente de sustentación de 0,45 y tenemos un peso de despegue, VT porque la T es de takeoff, de despegue, de 2.800 kilitos. Perfecto. Y me piden la velocidad de despegue a nivel de mar en condiciones atmosféricas. Ok. Entonces, nosotros tenemos que saber de que cuando estamos en un equilibrio, ¿ya? ¿Cierto? Tenemos que nuestro avioncito, hay 4 fuerzas, ¿cierto? Que lo voy a hacer para el otro lado mejor. En un avioncito, ¿cierto? Hay 4 fuerzas que conviven siempre. Vamos a tener que si yo dibujo aquí, vamos a ver cómo andamos con el talento para el dibujo. Ahí nomás aparece. Ahí nomás con el dibujo en el computador. Ya. Voy a intentar hacerlo lo más hermoso posible. Ahí. Ya. Pongámosle por ahí. Oh, qué horrible. Ya, no importa. Ya, se entiende. Ya, voy a dibujarlo como una caja porque mi pulso está pésimo. Ya, entonces. En el centro de masa de un avión, ya un avión acá, conviven 4 fuerzas, siempre. Hacia abajo siempre el peso, hacia arriba la sustentación, hacia adelante la potencia o el thrust y hacia atrás el arrastre o el drag. ¿Ok? Esas son las 4 fuerzas que se mantienen en equilibrio. En este caso, para que nosotros podamos elevar la aeronave, ¿cierto? Tenemos que imponer una condición. ¿Cuál es la condición? De que la sustentación tiene que ser igual al peso. Esa es la condición preliminar. Para el despegue, la sustentación tiene que igualar el peso, ¿cierto? El peso, obviamente, está dado acá en el despegue y por lo general el peso de despegue es el peso máximo de la aeronave porque la aeronave va en el camino perdiendo combustible, ¿ya? Para este caso, la fuerza de la sustentación, ¿cierto? La fuerza lift, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Va a ser simplemente la ponderación del coeficiente de sustentación, que es adimensional, ¿cierto? Por las variables de entorno. ¿Cuáles son? La densidad del aire a la altura específica, la velocidad al cuadrado sobre 2 por, ¿qué cosa? La superficie alar o el área, ¿cierto? Entonces, bajo esa premisa, si nosotros traemos ahora la condición, imponemos la condición de despegue, imponemos la takeoff, imponemos la condición takeoff, ¿cierto? Vamos a decir de que el peso tiene que ser igual a qué cosa? Al coeficiente de sustentación por la densidad por la velocidad al cuadrado dividido en 2 por la superficie alar.
Ahora bien, la velocidad se tiene que despejar, ¿cierto? Hacemos unas cuentas rapiditas, ¿cierto? Vamos a tener que despejando así muy flash, ¿cierto? Haciendo el cálculo, ustedes lo pueden hacer también. Ese 2 pasa multiplicando. 2W, ¿cierto? 2 veces el peso dividido en ρ por coeficiente de sustentación por el área. Eso todo en raíz. Eso es igual a ¿qué cosa? A la velocidad. Esa es la velocidad de despegue. Obtuvimos desde la definición del coeficiente de sustentación. ¿Qué nos dice? Tenemos que traer ahora todos los datos. ¿Cuál es el peso? El peso eran 2.800 kilitos. Lo multiplico por 9,81. ¿Cierto? Eso nos da un total de 27.468 newtons. Tenemos que traer también ¿cómo se llama? Tengo que traer ahora la velocidad, ¿cierto? También hay que traer datos, ya en este caso la densidad, aquí no es un dato totalmente mundano, ya aquí en este caso la condición estándar ya se define como ISA estándar, ya para los aeroespaciales, ya que es un estudio sobre la atmósfera, ¿ya? Lo que se conoce como la atmósfera estándar. Para nivel de mar, ¿ya? 0 metros sobre el nivel del mar, y a una temperatura de 15 grados Celsius, la densidad es de 1,225 kilogramos por metro cúbico para el aire. Si por alguna casualidad de la vida no fuese estándar, uno puede ir a internet, ya, y puede escribir, ya aquí yo les voy a escribir, ya donde escribo acá, el sitio web en el que pueden ir a mirar ahí, el día que puedo escribir, ahí está, entra a www.digitaldutch.com /atmoscalc, y esa es una calculadora de atmósfera estándar. Te arroja cuál es la densidad operativa en función de la teoría de la atmósfera que se usa mucho para describir cuáles son las densidades, las temperaturas, dependiendo del tipo o la etapa o la capa de la atmósfera en la que uno está, la tropopausa, la troposfera y así sucesivamente. ¿Ya? Dato muy aeroespacial. Muy bien. Retomando el ejercicio, lo único que faltaba era eso simplemente. Ahora podemos calcular la velocidad. La velocidad va a ser entonces como 2 por el peso, 27.468, dividido la densidad, 1,225, por, ¿qué tengo acá? El coeficiente de sustentación, 0,45, por el área, que son 30 metros. En raíz, eso nos da una velocidad de 57.6 metros por segundo. Ahora bien, esto lo tengo que convertir, ¿cierto? Tengo que multiplicar por 1000 y dividir por... Tengo que multiplicar por... Si estamos en metros por segundo, ¿cierto? Tengo que dividir por 1000 y multiplicar por 3600, ¿cierto? Para convertir los segundos a horas y los metros convertirlos a kilómetros, ya que es lo mismo que multiplicar por 3,6. Y la velocidad es de 207,4 kilómetros por hora. ¿Ya? Con esa velocidad, entonces, uno puede obtener la velocidad de despegue. Esta es la velocidad de el takeoff, ¿ya? Del takeoff. Ahora, muy bien. Nos piden la carga alar, ya que la carga alar es simplemente, ya, la carga alar
es simplemente, nos piden ahora la carga LAR, que la carga LAR es simplemente cuánto está resistiendo cada metro cúbico, cada metro cuadrado, perdón, de superficie, cuánto peso está resistiendo, ¿ya? Y esto se calcula como el peso dividido en el área. Ya aquí en este caso tenemos un peso de 27.468 newton y se divide en el área total, que son 30 metros. Y eso nos da un peso, ya, una carga LAR de 916 newton por metro cuadrado. O lo que es lo mismo, si no quisiera calcularlo como newton, simplemente lo puedo calcular como peso. Ya también un equivalente sería de 993,3 kilos por metro cuadrado. Ya simplemente en vez de hacerlo en newton, lo haces en kilo. Y eso es todo. Ya, y así calculamos la carga LAR. Ya ahí uno puede ir a las tablas y ver si se rompe o no se rompe, hacer análisis de estructura, un montón de cosas. Ya, y lo último que nos falta ya es cómo calcular ya ahora la potencia requerida para mantener 300 kilómetros por hora. ¿Ya? Aquí en este caso lo que nosotros necesitamos es que de los 300 kilómetros por hora, ¿cierto? Que son los que están acá, ya, la velocidad impuesta son de 300 kilómetros por hora, ¿cierto? Que kilómetros por hora, ¿cierto? Esto al dividir por 3,6 llegamos a una velocidad de 83,33 metros por segundo. Esa es la velocidad. Para poder calcular la potencia requerida, lo que tenemos que hacer es simplemente plantear el balance. ¿Cuál es el balance? Que el empuje o la potencia, el thrust, tiene que ser igual a ¿qué cosa? Al drag, obvio, ¿cierto? Entonces, bajo la misma premisa anterior, podemos decir de que la fuerza de arrastre va a ser ¿qué cosa? Ahora, el coeficiente de arrastre por la densidad, por la velocidad, por el área, ¿cierto? Sumamente simple. Ahora, ¿cuál va a ser la velocidad? Obviamente la que nos da el enunciado. Ya, retomando entonces, la fuerza de arrastre, reemplazando rápidamente, el coeficiente de arrastre que nos da el enunciado, ¿cierto? Que es 0,035, acá está, 0,035, ¿ya? 0,035 por la densidad operativa, 1,225, por la velocidad, ¿cierto? Que en este caso son 83.33 metros por segundo, ¿cierto? Al cuadrado, dividido en 2 por el área, 30. Y eso nos da una fuerza de sustentación, o sea, una fuerza de arrastre, perdón, de 4.466 newton. Esta fuerza de arrastre tiene que ser igual ahora entonces a la potencia. Obvio, en base a este diagramita súper simple. Y la potencia en estricto rigor se calcula de manera distinta, pero la potencia es simplemente la fuerza de arrastre por la velocidad. Esa es la potencia necesaria para que el motor sea capaz de llevar todo ese peso. Ahora, en la realidad, la potencia tiene que luchar con la velocidad. ¿Para qué? Para obtener sustentación. Y tiene que luchar con el arrastre para poder mantener la velocidad. Entonces, no son linealmente independientes. Trabajan a la par. Pero para este ejercicio simplificado, lo estamos viendo de esa manera. Entonces, tenemos que la potencia van a ser la fuerza de arrastre, 4.466, por la velocidad 83.33, y eso nos da una potencia
de 372.167 watts, lo que es lo mismo una potencia de 372 kilowatts de potencia, ¿ya? Al hacer ese cálculo obtenemos entonces la potencia que se necesita para mantener la condición de vuelo estable, ¿ya? La condición en la cual las cuatro fuerzas conviven en equilibrio se llama vuelo recto y nivelado. Esa es la forma en la cual las cuatro fuerzas están en equilibrio, ¿ya? Y con eso terminamos esta práctica, ya que es súper breve, pero que aborda de manera clara todos los contenidos para el test. No es complicado, simplemente hay que entender qué es lo que estamos haciendo y con esta clase grabada intentamos hacerlo de la forma más didáctica posible. ¿Cómo se llama? Este OneNote lo voy a subir igual junto con el video, así que esperando que esté muy bien. Ya yo me despido, que tengan buena tarde y que estén muy bien. Chao, chao.